Pensaba epitomizar la obra de Eugenio d'Ors, de Eugeni d'Ors, o de Eugeni Ors, o de Eugenio Ors, en unos pocos libros. Esto va muy bien con el personaje, va muy bien con las características de su obra, ya que él era muy dado, en primer lugar, a intentar ser claro con palabras abstrusas, difíciles y oscuras. Por lo tanto, que en lugar de resumir quisiera epitomizar, va perfectamente con el personaje, y va con el personaje el deseo de querer resumir, de querer epitomizar, porque él fue muy dado a resumir disciplinas, artes mucho más largos que la vida en 500 palabras, 100 palabras, en breviarios, en pequeños breviarios. Y los libros que había escogido, bueno, no sé cuántos serán al final, pero eran, bueno, naturalmente hago trampa, eran dos para representar su etapa catalana, pero en realidad hago trampa y es mentira, porque, bueno, en realidad no tanto, porque quería presentar esta selección del glosario, esta selección, claro, del primer glosario, porque luego vendrá el nuevo glosario, el novísimo glosario, que en un principio iba a tener otro nombre, pero bueno, al final se quedó como glosario. El glosario podría decirse que es en un principio casi su única obra, ya que en realidad lo que constituye este volumen, que son las obras La bien plantada y la de 1000 voces, en realidad todo esto forma parte del glosario. Esto se publicó en el glosario, como glosas en la prensa periódica en la que colaboraba de manera permanente, de manera fija, Eugenio d'Ors. Por lo tanto, puede decirse que estoy presentando ni siquiera un libro, estoy presentando un extracto de un único libro, efectivamente, que es el glosario, que lamentablemente empezó a editar Selecta en un volumen con, yo que sé, 1600 páginas, el glosario hasta 1910, si no me acuerdo mal, pero luego no continuó, que yo sepa, vamos, es el único volumen que yo he visto, el primero de la editorial Selecta. Luego no siguió, y luego encima d'Ors se cambió al español, y el novísimo glosario está en castellano. Evidentemente, bueno, Selecta no tiene problema con las obras completas bilingües. Muchos autores tienen, bueno, en el caso, por ejemplo, Joan Maragall, tiene un volumen de obras en castellano y un volumen de obras en catalán. No habría problema, pero bueno, el caso es que el novísimo glosario lo editó Aguilar en la colección Joyas, si no recuerdo mal, esos libros pequeños pero muy sustanciosos, y claro, ninguna de las dos ediciones es la completa del glosario. Pero digamos que el glosario es una obra extensísima en catalán y en su última etapa en castellano, y que lo más granado, lo más florido, lo más selecto puede ser, de entrada, podemos estimar que es lo que se halla en estos dos volúmenes, seleccionados desde luego de una manera arbitraria, como en todas las selecciones, pero bueno, una selección del glosario que incluye pocas apariciones de su heterónimo Octavio de Romeu, muchas más de su heterónimo principal con el que se identificaba, que es Xenius, menos de Octavio de Romeu, y tiene, a diferencia de la edición colosal de Selecta, la ventaja de abarcar más allá de 1909. Tiene una selección de 1906, 1906, y de ahí se salta a 1908, 1910, con lo cual 1909 no, 1911, 1912, 1913... Sí, es completamente arbitrario y saltuario. 1914, 15, 16, 17, 19, 20 y 21. Estos son los años del glosario seleccionados en este volumen de edición bueno, es la colección Las mejores obras de la literatura catalana, y es, no sé si es una edición de kiosco, porque está coeditada con La Caixa, Ediciones 62 y La Caixa. No sé si es una edición
de kiosco, desde luego tiene algo extraño, que es que cada volumen tiene una portada y un pase, no sé hasta qué punto relacionados con el autor, porque claro, aquí le han puesto una trompeta que no, naturalmente hablará de trompetas como habla de todo, pero no sé hasta qué punto la trompeta, más allá de lo que pueda tener que ver con las trompas del Valle de Josafat, no, bueno, no sé hasta qué punto es arbitraria la elección de la ilustración. En todo caso, esto es una antología de los ensayos del glosario, pero en el glosario también se publican obras de ficción, también se publican novelas, sobre todo la obra literaria más estimada de Dors, que es La bien plantada, igual va la de Las mil voces. Esta edición es de... vamos a ver, tiene un prólogo firmado por C.A., así, tal cual, C.A. Por Karma Arnau, que es la... Vale, sí, Karma Arnau es quien hace quien introduce. Y el glosario está seleccionado y presentado por Josep Murgadas, o sea que esto sí está mejor identificado. Bueno, pues como digo, esto alguien me dirá, es hacer trampa porque aquí hay 2 obras, ya, pero todo esto es un solo libro, todo esto es el glosario y es una porción mínima, microscópica, invisible casi del glosario, aunque sea del glosario, aunque sea la parte más reconocida, más visible. Por lo tanto, un primer libro, el glosario. Él mismo, el propio Dors, decía que él había escrito 3 libros, el glosario, la heliomaquia y la angelología. Eso dice sin citar el lugar donde dice Dors, eso dice Guillermo Díaz Plaja en El combate por la luz, que es una buena monografía sobre Dors, bastante a la pata a la llana, bastante desmitificadora, que ahora veremos, admirativa pero desmitificadora, ahora lo veremos. Entonces, naturalmente, para conocer a Dors hay que conocer el glosario, pero eso es como no decir nada. Claro, el glosario, 1600 páginas, el primer volumen de Selecta, o más, o 2000, yo qué sé. Es como no decir nada, es como buscar claro, es como buscar una aguja en un pajar. Por lo tanto, para empezar esta selección, indudablemente está bien. Entonces esta sería naturalmente la recomendación lógica para conocer a Dors, hay que irse al glosario. Digamos que esta es la etapa catalana. Ensayos sobre materias diversas, esa figura femenina que tiene que ver de alguna manera con la gradiva de Jensen, con otras figuras femeninas del siglo, y que los nacionalistas empezaron a ver como un símbolo con el que él no estaba de acuerdo y al final acabó llevándose la figura a Italia. Y bueno, igual va la de Mil voces, que trata el tema del incesto como también se hace mucho a principios del siglo, D'Annunzio, Benavente, bueno, muchísimos escritores tratan el tema del incesto. Bueno, es el primer paso para acercarse a Dors, naturalmente. Etapa catalana. Primer libro, glosario, etapa catalana. Sabiendo que hay un novísimo glosario y hay un glosario intermedio que están en castellano. El Dors, artista de la palabra en catalán. Ese es el primer Dors. Después presentaría, claro, en realidad pensaba presentar solo 2 Dors. El artista de la palabra en catalán y el crítico de arte en castellano, en sus libros 3 horas en el Museo del Prado, que esto sí que es hacer trampa, porque, bueno, pagué un poco más por esta edición bastante desvencijada de Aguilar, la 11ª edición de 3 horas en el Museo del Prado, porque en realidad estos sí son 2 libros, porque la 11ª edición, por lo menos, a lo mejor otras también, de 3 horas en el Museo del Prado, incluye los avisos al visitante de las exposiciones de pintura, y además tiene 52 ilustraciones en
tan mirífica y magnífica calidad como la que estamos viendo, de la Dama de Elche, toda borrosa. Y bueno, claro, yo lo quiero por el texto, porque si fuera por las ilustraciones iba... Magnífica reproducción de Velázquez, iba dado. O sea, la vestida, claro, no nos pongamos indecentes. No sé si estará también... Sí, doble página, desnuda, o sin pasar la censura, pasando la censura. Bueno, es un libro brevísimo, lleno de opiniones que a mí en un principio me podían parecer arriesgadas y descabelladas. Las estuve comentando con mi amigo pintor Jacobo Alcalde Gibert y me dijo que tenía mucho sentido y que son apreciaciones estilísticas y técnicas muy estimables, y sigue siendo hoy una de las mejores obras que se han escrito sobre el Museo del Prado y sobre su contenido y sobre visitar museos en general. Por lo tanto, el Dors crítico de arte fundamental y abreviado es este libro. 3 horas en el Museo del Prado, y ya digo que es que encima esta edición contiene los avisos al visitante de las exposiciones de pintura. Por lo tanto, este segundo Dors, crítico de arte en castellano, tiene como libro fundamental pero que evidentemente trata de los grandes maestros del Museo del Prado. Por lo tanto, de los maestros antiguos. No para ahí, naturalmente, la labor crítica de Eugenio Dors, y en materia de arte moderno tenemos este otro libro también muy breve, Arte Vivo. Claro, él tiene mis salones, los salones de otoño, que Imitación de Francia hizo. Bueno, pero en los salones hay autores españoles que entran en la historia un poco como Pilatos en el Credo, son la selección de temporada, de estación. Este año trata el arte moderno de una manera mucho más esencial. Por cierto, que también está ilustrado, pero ilustrado de con una calidad bastante superior a la de los años 50, aunque esto no es un libro de arte. Esto evidentemente no es un libro de arte, es un libro de crítica, y la ilustración es casi más una cortesía. Tiene retrato del autor, aquí el anterior comprador, el anterior poseedor, ha puesto a lápiz muy amablemente que esto es una edición póstuma. Bueno, claro, evidentemente es una edición póstuma, es un libro bastante moderno y que son artículos publicados entre 1952 y 1954. La edición, al margen de la glosa, al margen de la espontánea glosa del anterior poseedor, la edición es de Cesario Rodríguez Aguilera. Bueno, más bien es el prologuista. La edición que tengo en mis manos es de 1979, y estos artículos sobre maestros contemporáneos son sobre Modigliani, Serra, Rouault, Matisse, Hodler, Van Gogh, Henry Moore, Dufy, Permeke, James Ensor. Bueno, no sé cómo lo pronunciaría él mismo. Ensor, bueno, hablaría, supongo, más francés. Bueno, Ensor. Curioso que claro, curiosamente, los pintores que más admiro tienen su nombre en las lenguas más infernales y más intrincadas y más dudosas. Gigliotti Zanini, Zandomeneghi, Flaming, Boshart, Pierre Roy, todavía Pierre Roy, Marc Chagall, Barrault, Zac, Almada Negreiros, Zingria, Paul Klee, Oskar Kokoschka. Aquí la pronunciación suele ser Kokoschka, pero claro, al ser checo Kokoschka, bueno, toda esta gente no se va a ofender, nadie de los que están aquí se va a ofender porque pronuncie mal su nombre, porque los primeros que lo pronuncian mal son los galeristas, que se gastan millones en ellos, y eso consideran que les da derecho a pronunciarlo como quieran. Que es algo que pasaba también en tiempos de Felipe II, porque claro, no conocemos a Hieronymus van Eyck en Bosco, conocemos a El Bosco.
Carlo Carrà, Sironi, Braque, Rousseau, llamado El Aduanero, Maxime de Faustin, André Derain, Roumer, Fujita, Fernand Léger, Amédée aux Enfants, Zadkine, y otra vez Zadkine, Suzanne Valadon, Marie Laurencin y Leonor Fini. Bueno, todas estas pintoras en un solo capítulo. Aquí se podrá quizá apreciar algo de machismo, pero en otras colecciones de grandes maestros no hay ni una sola mujer, así que bueno, que estén apretadas. Edward Munch, que lo pone con W, así que qué más da la pronunciación. Mayol, Despiot, Emile Nolde, Lovis Corinth, Albert Marquet, Warner Paina, Jacob Epstein, Juan Gris, Kandinsky, Calder, Delaunay, Archipenka, porque es una Che, Siqueiros, Georg Kolbe, Max Lebock y Pierre Mondrian. Mondrian. Bueno, perdón por la pronunciación, lo que quería era dar una imagen clara a través de la mayor radiografía del libro, que es el índice, de la radiografía a su vez completísima, esquemática, que supone la visión de Dors en esta pequeña colección de artículos de todo el arte del siglo XX, de todo el arte contemporáneo. Aunque claro, aquí falta un nombre entre todos estos artistas que bueno, apenas se echa en falta a nadie, más bien se echa de más. Yo a Fujita pues tampoco es algo original, de hecho el artículo sobre Fujita es muy breve. Pero vamos, está Cézanne, por ejemplo, con la lectura, y supongo que todo el mundo habrá desconectado también. No sé, bueno, me temo que Cézanne es objeto de un estudio aparte. Aquí he fallado al presentar este libro como cifra de todo, porque aquí no se habla de Cézanne, y en otros libros sí, en otros panoramas, en otras colecciones en arte de entreguerras. No veo a Cézanne, es objeto de estudios bueno, pero tampoco se puede pedir todo. El caso es que ofrezco este libro como introducción a la visión de Dors del arte moderno y como una radiografía del arte moderno, ¿vale? No está Cézanne, vale, de acuerdo. Hay más libros de Dors sobre arte moderno, solo que este es el más compendioso, el más jugoso, el más esquemático. Ahora bien, naturalmente hay un nombre que todo el mundo habrá echado en falta, aparte del de Cézanne, aparte del de Matisse. Matisse sí estaba, ¿no? Espero, porque si no... Sí, Matisse sí estaba. Matisse sí está aquí. Naturalmente el nombre que todo el mundo echará en falta es el de Pablo Picasso, que es objeto de muchos estudios de Dors, pero el más conocido, el más usado, el más divulgado y republicado es Pablo Picasso en 3 revisiones. Esto es una edición en una colección de biografías que daba ABC, el diario ABC, en su centenario. Aquí está el muy discutible logo del centenario de ABC, sobre todo teniendo en cuenta que es un volumen dedicado a Picasso, una obra de... Bueno, no está nada mal, la verdad, ahora que lo veo. No sé quién será el diseñador, no lo pone. Bueno, Eugenio Dors tiene este Picasso, Pablo Picasso en 3 revisiones, que por cierto es un volumen ilustrado, no mucho, pero es un volumen ilustrado, eso siempre es agradable. Además, ilustrado con grabados, eso es mucho más inteligente que con fotografías de mala calidad, porque el grabado sí queda bien en una edición, en un papel normal. Bueno, aquí sí que hay una fotografía. Pablo Picasso en 3 revisiones, con lo cual aquí hay un ciclo de investigación sobre el arte antiguo, arte clásico, arte moderno y una monografía muy específica sobre la persona axial, el hombre que es el eje de todo el arte moderno, que es Pablo Picasso. Pero estos son 3 libros que abren la puerta a otros muchos, pero naturalmente lo que resume toda la obra crítica, toda la obra de crítica artística de
Eugenio d'Ors, pero también toda su obra es quizá el libro más importante, el libro fundamental, el libro que corona la obra, el fin que corona la obra es este, la ciencia de la cultura. La ciencia de la cultura, que además vemos que tiene en su portada ese famoso monumento al magisterio orsiano que hay en Madrid, que es un libro en piedra, es un libro en mármol en el que están los dicta, están los aforismos, es un libro de aforismos de Eugenio d'Ors en piedra frente al Museo del Prado, no en un lugar poco hallable, poco encontrable, poco conocido, poco famoso. Por lo tanto, ya en esta portada, en la propia portada, se nos remite a un libro que es suma y resumen de todo el pensamiento orsiano, es el monumento al pensamiento orsiano, en efecto, pero claro, el que quiera una versión un poco más desarrollada, un poco más completa que la que ese monumento ofrece, que es un libro de amena lectura y de provechoso entretenimiento, el que quiera un poco más, pues sin duda alguna tiene que irse a lo que esta portada con el monumento al pensamiento orsiano contiene. La ciencia de la cultura es el resumen de todo el pensamiento de d'Ors a propósito de arte, filosofía, pensamiento, literatura. Naturalmente, junto con este libro está El secreto de la filosofía. Pero digamos que de alguna manera el secreto de la filosofía está contenido también en este libro. Están todas las obsesiones que d'Ors repetía en sus libros críticos, como el relacionar la cúpula con la monarquía, muchas discutibles, pero siempre interesantes, relacionar la cúpula con la monarquía, sus estudios sobre grafología, todo eso que aparece en libros anteriores se resume aquí, en un libro poco voluminoso para todas las páginas de glosas, de estudios, de artículos que resume. Por lo tanto, la ciencia de la cultura no contiene completamente los 3 libros que hemos mencionado antes, a no ser de una manera tremendamente sumaria, porque por ejemplo Picasso, que es objeto de un libro entero, Picasso, si nos vamos al índice de nombres, Picasso aparece una vez. Vamos a ver lo que se dice de Picasso para hacernos una idea en la página 174. Picasso aparece una vez, la vez que le hace falta, de una manera muy genérica, porque esto es un resumen de toda la civilización, de toda la cultura, aunque claro, luego se entretiene en cosas como la grafología, porque había tratado 175, había dicho, creo, 175, no... Espero que no esté mal, o era 176. El alumno, vamos a ver, el alumno de... Bueno, lo he tenido que mirar mal. Vamos a ver, iconodulia, lenguaje, latinidad, policromía, plasma, plateresco... Ah, no, esto es índice de voces, perdón. Índice de nombres. Por cierto que Octavio de Romeu solo aparece una vez, con todo lo que aparece evidentemente en su obra inicial. Vamos a ver, Picasso, Picabea, Píndaro, Piranesi, Pitágoras, Platón, Plinio, Pepeillo, Pelagio, Pericles, Persia, Perú, Pestalozzi, Picasso, 174, había dicho 175. Claro, esto es un goteo de nombres. Hemos hablado de la novela rusa moderna y de la sintaxis del escritor francés Marcel Proust. Otros estudios de la misma fuente se han consagrado a la tectónica de Goya, a la de Rembrandt, a la de Watteau, a la sistemática de la cosmografía en Kepler, a la sistemática de la naturaleza en Linneo. Es que Kepler lo pone con tilde, y claro, aquí no es no es que lo tome del francés y sea un acento, no, claro, es que le pone acento para que se pronuncie, le pone acento castellano.
a la sistemática de la naturaleza en Linneo, a la significación morfológica de la cúpula en relación con la evolución de las instituciones monárquicas, esto lo ha repetido en muchísimas otras obras, a la de la química de Lavoisier en parangón con la de Stahl. Claro, estos son sus temas que ha tratado en muchos otros libros. A la de la composición de Poussin en parangón con la del Greco. Es otro, el Greco y Poussin es objeto de uno de sus libros. Este es el resumen de la obra crítica de Dors. A la de la teoría de la relatividad en parangón con el finitismo, al problema del color en pintura, al arte de Paul Cézanne y al de Pablo Picasso, y a ciertos capítulos de la historia de la moda y de las costumbres. Claro, esto lo saca a colación, pero aquí no lo desarrolla. Simplemente lo compendia, lo abrevia, hace la suma, pero se puede tirar del hilo y saber que efectivamente Dors se ha preocupado de la relación entre Poussin y el Greco, de Cézanne y de Pablo Picasso, etcétera, etcétera, que era el otro nombre que echaba en falta, claro, o Cézanne o Pablo Picasso. Bien, como digo, si hubiera que tener un solo libro para saber quién fue Eugenio Dors, sería este. Naturalmente, la ciencia de la cultura. Además, desde la propia portada ya nos dice en qué territorio, en qué mundo estamos. Bien, y esta era mi idea. Resumir a Dors en realidad, bueno, vamos a contarlos. El glosario, un libro, que cuente como un libro. 2 volúmenes, pero un libro. El glosario, 3 horas en el Museo del Prado, arte vivo, si queremos Pablo Picasso y también si queremos Cézanne, pero ante todo la ciencia de la cultura. Por lo tanto son 1, 2, 3, 4 y 5 libros. 5 libros. Eugenio Dors en 5 libros está bastante bien, dada la vastedad abrumadora de su obra. Pero claro, al final me pareció poco y creí que había cosas de Dors que no estarían suficientemente presentadas, ni siquiera recurriendo a sus 2 biógrafos que ya he tratado, Guillermo Díaz Plaja y Rafael Flórez, el famoso alfaqueque. Ya quedó claro que se llamaba así porque rescataba a personajes olvidados. Lo cual, ambas obras tienen antología. Claro, una más ligera y otra mayor, además está trufada de textos de Dors por todas partes. Digamos que esto es una antología razonada, una antología narrada. Los textos de Dors van saliendo a lo largo de la exposición de su vida y de su obra, mientras que aquí la antología viene como apéndice. En la obra del alfaqueque de Rafael Flórez viene como apéndice. Y claro, es muy breve por las condiciones de la colección y de la biografía, en tanto que esta monografía tiene evidentemente más textos. Me llama mucho la atención que se tengan que hacer alfaquequerías con Dors, porque Dors indudablemente, más allá de lo que sea hoy, que no lo sé, pero evidentemente a la cultura oficial catalana no le tiene, la cultura oficial catalana, que es independentista, no le tiene que ser demasiado simpático, ni poco ni mucho. No sé cómo será la situación oficial frente a Dors, si se celebrarán sus centenarios, y, bueno, no lo sé, pero indudablemente, en palabras de Robert Browning, era un hombre que en su tiempo fue eminente. Para esto baste recordar, aquí tengo una crónica cultural, bueno, se llama Destino España, una crónica cultural a través del Corriere della Sera, que es una antología de artículos del Corriere della Sera sobre tema español. Es algo bastante difícil de manejar. Voy a desnudar el libro, o no, porque tampoco, vale, es un libro negro, tampoco tiene... ¿Qué contiene este volumen? Bueno, contiene un artículo que se puede encontrar en la obra
reunida crítica de su autor con más facilidad, pero claro, aquí hay algo de interés que quiero mostrar o que quiero considerar. Vamos a ver,